Saludos, soy Niolka Quiñones, psicóloga industrial y coach ejecutiva, y venimos a hablar hoy de ese rol de coach desde la perspectiva cuando somos supervisores. Así que hoy vamos a trabajar este tema que es tan importante porque cuando tenemos el talento y solo le damos instrucciones, perdemos ese potencial que podemos tener en nuestras empresas. Así que para que no lo perdamos, vamos a escuchar unos leves tips de cómo hacerlo diferente. Para maximizar este espacio, sácame una hoja de papel en blanco y ven con tu capacidad de reflexionar a trabajar en diferentes ejercicios que te permitirán conocer dónde estás y cómo moverte hacia el futuro. Cuando somos supervisores, el gran reto es cómo pasamos de dar instrucciones y de establecer control a desarrollar y hacer esos mentores que necesitamos ser para esos empleados que tanto nos necesitan y para la efectividad de nuestro negocio que tanto nosotros queremos. Así que, ¿cómo hacemos esa transición? ¿Qué necesitamos traer a la mesa para lograr esa transición efectiva? ¿Cómo lo hacemos? Una de las cosas principales que tenemos que hacer es abandonar esa necesidad de control y movernos hacia esa capacidad de inspirar. Cómo nosotros tenemos conversaciones que ayuden a nuestros empleados no a establecerle control, sino a asegurar de que permita que ellos descubran nuevas formas de hacer las cosas y de trabajar y de llevar a nuestra empresa en otra dirección o la dirección que nosotros queremos que vaya. Así que versus control y estar dejándoles saber uno por uno cuáles son las cosas que tienen que hacer. ¿Qué tal si inspiramos y permitimos que aporten desde una perspectiva diferente a ese rol y a nuestra empresa? Otro de los elementos de esa supervisión tradicional es el monitoreo. ¿Cómo hacemos esa transición de versus monitorear, empoderar? Y aquí se trata de cómo nosotros permitimos que esos empleados se inspiren, ¿verdad? Y utilicen esa inspiración para traer nuevas prácticas, nuevas formas de comportarse al espacio de trabajo y le permitamos que puedan integrarlas y que puedan compartir con otros esas experiencias de forma tal que se vuelva parte de lo que hacemos todos los días en nuestra empresa y que otros empleados puedan contagiarse con esas ideas y con esas nuevas prácticas. A eso llamamos empoderamiento. Cuando vemos algo que no está realmente funcionando como nosotros nos gustaría que funcionara, accionamos nuevas formas de trabajarlo y se nos permite ese proceso, lo que nos da una motivación, una alegría y nos permite conectarnos con nuestra empresa. Así que cuando yo estoy ejerciendo y estoy haciendo esa transición de supervisor a coach, va a ser bien importante permitir esos espacios. Un tercer elemento de ese supervisor tradicional que queremos abandonar es la corrección. La corrección es cuando utilizamos ese feedback para hablar, ¿verdad? De una forma contundente de actividades que no se ejecutaron como era nuestra expectativa en un pasado. Un coach, ¿qué hace? Un líder coach va y utiliza esa oportunidad para desarrollar, para que esa persona pueda reflexionar y analizar y dirigirse hacia el futuro con nuestra guía y con nuestra mentoría. Ahora bien, ¿dónde se sienten hoy? ¿Más cerca de ese líder supervisor o más cerca de ese líder coach? Saca tu papel y hazme ese análisis, ¿verdad? Si estás más cerca de ser ese líder supervisor que todavía, ¿verdad? Establece ese control, ese monitoreo, esa corrección, o ya estás en camino hacia ser ese líder que inspira, que empodera y que desarrolla a sus empleados. Luego de ese análisis que realizaste y que te puso, ¿verdad?, donde tú estás en esa ecuación, donde quiera que tú estés en esa ecuación, lo importante va a ser cómo nos movemos a futuro. Y para lograr ser ese líder coach, tenemos que empezar con un tema crucial y es la confianza. Porque es la base de cualquier relación, ya sea una relación laboral, ya sea una relación personal. Sin confianza no hay futuro en ninguna relación. Así que vamos a trabajar este concepto que para mí ha sido, ¿verdad?, un cambio completo de perspectiva cuando vi lo importante que es trabajar con la confianza y mantener esos vínculos de confianza. Vamos a hablar de ese banco emocional y así figúrelo usted como un mismo banco, como cuando usted va al banco a depositar o como cuando hace retiros en su tarjeta, ¿verdad?,
en su ATH o va al banco a retirar. Cuando nosotros retiramos, ¿verdad? Disminuyen nuestras arcas. Y cuando nosotros depositamos, pues nuestras arcas aumentan. Y cuando las arcas aumentan, piénselo así, aumenta la confianza en la relación y aumenta la satisfacción que sentimos con esa relación. Ahora bien, ¿cómo depositamos? Pues depositamos cuando demostramos respeto. Depositamos cuando escuchamos. Y escuchamos desde una perspectiva, ¿verdad? Que es el factor clave, que el escucha es para entender la posición del otro y ayudarnos a llegar a nuevas formas de trabajar y de ver las cosas. No escuchamos para defender nuestra posición, así que escuchar se convierte en una herramienta para depositar la confianza de los otros. Otro elemento que es bien importante para la confianza es esa transparencia. Cuando ofrecemos la información de una forma clara, hacemos sentir a las personas que no hay nada escondido, ¿verdad? Dentro de nuestras intenciones, porque ahí es que se manifiestan las intenciones. De esa forma nosotros estamos depositando en el banco, estamos ahí poniendo esos millones a correr ahí en el banco. Pero se retira también, ¿verdad? En esas transacciones con nuestras relaciones y la forma en que nos manejamos. Y los retiros, que es aquí el secreto de esta ecuación, es que los retiros pesan 5 veces más que los depósitos. Y cada vez que usted retira, por cada vez que usted deposita, vale, ¿verdad?, una moneda, pero cuando usted retira 5 monedas. Y bajo esa ecuación, si usted se mantiene retirando, la confianza va a estar en un nivel de, ¿verdad? Nos vamos a la ruina, de bancarrota, porque no va a haber ninguna relación si nos mantenemos retirando. ¿Y cómo se retira? Pues se retira cuando faltamos el respeto, cuando nosotros hablamos con rudeza, cuando no permitimos conectar con el otro desde donde el otro está y no entendemos su posición y no entendemos lo que el otro necesita para movilizarse. Cuando no somos honestos, ¿verdad? No planteamos las situaciones de una forma clara, que la persona pueda entender dónde están nuestras intenciones y hacia dónde vamos. Eso no permite que las personas puedan conectar con nosotros y empieza a jalar retiro de ese banco emocional y destruye la relación. Un último punto sobre los retiros, pero es un punto crítico, y es cuando incumplimos las promesas. Dijimos que íbamos a dar un día libre, pero de momento surgió una oportunidad de que nos iba a permitir, ¿verdad?, dar un servicio y nos iba a dejar grandes cantidades de dinero, y llamamos a todo el mundo a trabajar después de haberle dicho que no íbamos a estar trabajando ese día. No significa que usted, ¿verdad?, bajo beneficio del negocio no pueda cambiar ciertas reglas, lo que significa es la forma en la que se hace. Si es una práctica constante, ya son retiros todo el tiempo. Si es una práctica que usted necesita hacer desde una perspectiva para el beneficio del negocio, tiene que entonces utilizar otras herramientas para evitar que sea un retiro fuerte para la confianza que siente su equipo con usted. ¿Y cómo es eso? Pues nos comunicamos, le explicamos la situación, analizamos la situación de los diferentes empleados en su carácter personal para asegurarnos que nadie se afecte a un nivel grande con nuestros cambios y nuestras decisiones, porque es crítico que las personas entiendan por qué estamos haciendo esos cambios y esos ajustes y no estamos cumpliendo con las promesas que nosotros estamos dejándoles saber, ¿verdad? Así que eso es extremadamente crítico, porque es una perspectiva que es fundamental en ese salario emocional, ¿no? ¿Y qué salario emocional, verdad? Un poquito vamos por ahí. Salario emocional definitivamente es parecido a esto que estamos diciendo, y es la forma en la que yo me siento con mi empresa, o la forma en la que yo siento que me valoran, de la forma en la que yo siento que aporto, ¿verdad?, en este espacio de trabajo y que me respetan. Ese salario emocional es un aspecto crucial para el 100% de las personas, ¿verdad? Algunos le dan un poco más, un poco menos en términos de su valorización, pero en la tendencia es que la mayoría de las organizaciones, no importa lo que tú pagues, si no tienes un componente de salario emocional positivo, tu organización no va a tener, o tu empresa no va a tener la fuerza para anclar ese compromiso de sus empleados. Así que es extremadamente crítico que podamos establecer ese salario emocional, y eso se consigue depositando consistentemente y evitando de forma contundente los retiros de ese banco emocional. Para ello, nosotros necesitamos
enfocar en esos espacios que tenemos con la gente. Cuando estamos one-on-one con un empleado, tenemos que maximizar esa experiencia con ellos de una forma que potencialicemos sus capacidades, su talento y anclemos ese compromiso que siente con nuestra empresa. ¿Cómo lo conseguimos? Aquí vamos a hablar del modelo Grow, que es de John Whitmore. Él de lo que habla de coaching desde una perspectiva bien vanguardista, y es cómo nosotros podemos utilizar esa información para dirigir nuestra conversación. Y son solamente 4 aspectos importantes. Estar dirigido a esa meta, ¿verdad? O ese goal que quiere lograr esa persona. Y cuando usted se siente, ¿verdad? Y esto es una herramienta y utilícelo, escribe esas letras, Grow. ¿Qué quiere lograr ese empleado? Yo tengo que asegurar que mi conversación con ese empleado me responda esa pregunta y que legítimamente, y podemos usar este mismo papel, mira, le hablamos, le decimos ¿qué tú quieres lograr? ¿Qué para ti es importante alcanzar? Lo escuchamos, validamos esa información, porque eso es extremadamente crítico para que se sienta escuchado y permitamos el desarrollo en la persona. Otro elemento crítico es estar conscientes con cuál es la realidad de esa persona, ¿verdad? ¿Dónde estás ahora en relación a esa meta que esa persona quiere lograr? Muchas veces, ¿verdad?, no estamos conscientes de dónde estamos en ese continuo de dónde queremos estar y dónde estamos, cuál es el punto donde estamos en el día de hoy. Y cuando tenemos una percepción bien diferente de dónde estamos y a dónde queremos llegar, se confunde en la intención de dónde dirigirnos y cómo hacerlo. Así que como líder coach, eso es algo que usted tiene que entender, reconocer y dialogar profundamente para entender también cómo usted mira a la persona, desde donde la persona también se ve y no desde cómo usted lo ve, porque ahí es que está la diferencia cuando somos supervisores que cuando somos coach. Entendemos a la persona por donde está, por sus méritos y cómo la persona se ve a sí misma, y lo llevamos a transformarlo a donde la persona quiere ir y nosotros necesitamos que esté. El otro elemento clave en esta conversación va a ser las opciones. ¿Qué alternativas tienes para lograr llegar a donde tú quieres ir? Reconociendo que estás aquí y quieres llegar a este otro extremo, ¿cuáles son las alternativas que tienes para lograr hacer esa transición? En el coaching, uno de los elementos más importantes no es lo que nosotros como líder pensemos, es lo que despertamos en el otro. Y cuando le damos la oportunidad que diseñe sus opciones, eso ayuda a ese famoso empoderamiento que estamos hablando ahorita como líder, porque esa persona se siente dueña de su propio futuro y no es dependiente de lo que el supervisor piensa, sino es independientemente del supervisor. Yo me muevo hacia las opciones que me dirijan hacia mi meta. Y de eso se trata, mantener ese flujo de conversaciones hacia el futuro que ese empleado ve y necesita lograr para asegurar su bienestar y su futuro y sentirse, ¿verdad?, que está creciendo y que se está desarrollando. Ahora bien, podemos saber a dónde quiere ir, dónde está ahora, podemos escuchar sus opciones, pero tenemos que ayudar a accionar concretamente, ¿verdad?, esas acciones claves que necesita entonces esa persona comenzar a realizar. Y ahí es que está la famosa voluntad. ¿Qué harás para lograr moverte de punto A a punto B? En específico, y vamos a delimitar cuáles son esas primeras 3 acciones que tienes que realizar para lograr moverte. Y eso, empresario que me escuchas, es la diferencia entre tú supervisar y tú liderar como coach a tus empleados y ayudar a que ellos sean parte de tu ventaja competitiva o de lo que estás haciendo diferente en el mercado y asegurar que se sienta conectado con tu empresa. Los líderes que no manejan sus emociones no podrán manejar a sus empleados. No hay forma. No hay forma que tú puedas manejar a otros si no manejas tus emociones. Qué difícil es manejar una conversación o un cambio con alguien que no está emocionalmente estable. Así que nosotros necesitamos hacer este ejercicio individual
de manejar nuestras emociones, entendiéndolas, siendo capaces de conectar con ellas para poder manejar a los demás. Eso es extremadamente crítico y para ello necesitas tener una conciencia completa en dónde tú estás con referente a ese manejo de las emociones. Si te manejas desde el impulso, cómo ayudar a autorregularte para poder trabajar de una forma calmada en la ejecución de las metas de tu empresa, porque la imagen de tu empresa depende de ti. Y para movilizar a los demás, tienes que manejarte de una forma totalmente efectiva emocionalmente. Ahora bien, cuando te encuentras con este empleado y tienes que manejar con él y cómo tú te manifiestas como líder, número uno, cuando escuchas. Y esa escucha activa no es solamente, ¿verdad? Porque nos enseñan que tenemos que mirar a los ojos. Después nos enseñan que tenemos que focalizar y estar concentrados y presentes en el momento. Todo eso, totalmente cierto. Y después nos enseñan que cuando escuchemos, tenemos que hacer un ejercicio de entender qué es, ¿verdad? Eso que el empleado o la persona quiere dejarme saber. Y eso es crucial porque una vez que nosotros tenemos esa intención, se manifiesta en la forma en la que nos comportamos con esa persona. Porque cuando nosotros escuchamos con la intención de entender, hacemos preguntas para entender, no estamos pensando en la respuesta de lo que le tengo que decir a la persona para justificar o para defender mi punto, sino estoy escuchando para entender su posición, me permite a mí, en muchas ocasiones, ver de dónde parte la mayoría de la gente que me acompaña en el camino. Y cuando yo puedo ver dónde está cada una de las personas con las cuales yo estoy construyendo y trabajando mi empresa, yo puedo movilizarme mucho más fácil a futuro porque puedo ir a donde está la persona y llevarla a donde nosotros necesitamos que esté. Pero si no entiendo su realidad y no escucho con atención, no voy a poder hacerlo. Por más que yo pueda ver la visión completamente clara y yo sé a dónde tenemos que ir, si no llego a donde está esa persona, no voy a poder movilizarla porque tengo que entender de dónde parte. Otro elemento importante es ese reconocimiento de las emociones. Yo tengo que reconocer mis emociones y tengo que reconocer las emociones de ese empleado que está ahí intentando conectar conmigo, porque si está ahí lo está intentando. Y lo está intentando con su 100 o con su 50% o su 25% o ya está casi en y 10% que está quiet quitting, que ya renunció de cierta perspectiva y todavía no te lo ha dejado saber. Pero está ahí en tu empresa y tienes que manejar al que está súper motivado y al que está a ley de nada, ¿verdad? De culminar esa relación con, ¿verdad? De empleo contigo. Pero si no lo trabajas, si no reconoces esas emociones, de dónde tú estás, de dónde está la otra persona, y no logran calibrar eso, es muy difícil poder trabajar con, ¿verdad? Con movilizarlo en ese continuo de desempeño y de acción que nosotros necesitamos que se manifieste. Uno de los elementos que sé que no es sencillo, que hay días que son más difíciles que otros, pero nosotros necesitamos liderar desde la calma versus desde el impulso, porque en muchas ocasiones este tren va tan rápido y queremos movilizar tanto a la vez que nos llevamos enredados sin mala intención, ¿verdad? Porque esto no es con mala intención, nos llevamos enredada a nuestra gente y tenemos que hacer un detente en el presente y preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué necesito trabajar? ¿Qué necesito entender? Y a dónde vamos y comunicar eso con calma, dejando saber a cada una de las personas qué tú necesitas de ellos, entendiendo dónde están, entendiendo sus emociones, poder movilizar la acción desde la calma. Ahora bien, después de todo este proceso donde te he hablado de emociones, te he hablado de escucha activa, te he hablado de la importancia de esa inteligencia emocional y de ese balance de depósitos y retiros en ese banco emocional, vamos a reflexionar qué tanto hablas en las conversaciones con tus empleados y qué tanto escuchas de verdad. Y escuchar de verdad es que tú realmente entiendes lo que la persona quiere decir, lo que los empleados te tienen que decir. ¿Qué tanto tú escuchas versus qué tanto tú hablas? Saque esa hoja de papel
y utiliza estos minutitos para hacer ese análisis, siendo ¿verdad? Un poco conversación y que tú estés hablando todo el tiempo, te pones un 1, ¿verdad? Poniéndole un rating. Y si eres una persona que escucha altamente, ponte un 5. Mírate, evalúate. Y como a veces tenemos la oportunidad de tener diferentes personas en un espacio y estamos en un espacio diversificado donde hay diferentes personalidades, necesitamos entender también si eso varía de acuerdo a la persona. Algunas personas quizás yo les escuche más, algunas personas quizás yo sé el que esté hablando todo el tiempo y eso tengo que analizarlo, porque en eso tengo que hacer un balance y tengo que reflexionar y actuar sobre ello. Segunda pregunta importante. Si le preguntamos a tus empleados cuál fue la última conversación que tuvieron contigo que cambió su manera de trabajar, ¿tendríamos un ejemplo concreto? Si tu contestación es sí, importante anotar qué fue lo que hiciste en esa conversación. Si tu contestación es no, entonces tenemos que trabajar arduamente en asegurar que empecemos a tener conversaciones que transformen tu relación con ese empleado y que pases esa vertiente, ¿verdad? De ser un supervisor a ser un líder coach. ¿Cómo las conversaciones generan valor? Las conversaciones generan valor cuando ofrecemos un feedback de avance. ¿Y a qué se refiere un feedback de avance? Se refiere a cuando yo puedo nutrir a esa persona a entender cómo comportarse a futuro o cómo hacer las cosas a futuro mejor de lo que las está haciendo ahora y no enfocarme en los errores que habrá cometido en el pasado. Eso es extremadamente crítico cuando hablamos de cómo tú lo puedes hacer mejor a futuro y te doy ejemplos concretos de cómo lo puedes hacer. Creo un lazo de confianza y de apego con esa persona porque me ve como un recurso de valor hacia su futuro. Así que esas conversaciones que parten de ahí generan valor. Otra forma de generar valor, preguntar más que decir versus ir a entender que ahora yo te voy a decir A, B, C, todo lo que tienes que hacer. ¿Qué tal si empiezo a preguntar qué fue lo que sucedió? ¿A qué se debe que hayas manejado esta tarea de la forma en la que lo hiciste? ¿Encuentras que hay otra forma en la que podemos hacer X tarea diferente que nos traiga otros resultados a futuro? Y es una forma diferente de manejar la conversación versus decirle a la persona, esto que hiciste, lo hiciste así, por esta razón, porque estamos asumiendo. Y cuando nosotros asumimos, abrimos esa brecha de error considerablemente. Y cuando hacemos eso, nos lleva a romper esos lazos de confianza que tanto necesitamos. Así que, preguntar más que decir. Otro elemento es crear esa seguridad psicológica. Cuando nosotros hacemos sentir a la persona que está bien fallar, porque aprendemos de nuestros errores. Y cuando nosotros escuchamos, cuando valoramos sus aportaciones y cuando lo hacemos notable, que nos agrada y nos beneficia la aportación de ese empleado, le creamos un ambiente que lo hace sentir seguro. Y cuando nosotros creamos un ambiente de seguridad con esa persona, crea un lazo de confianza y compromiso que puede venir otra persona a ofrecerle X, Y, Z cantidad de dinero y no va a aceptar porque creó un compromiso estrecho contigo y se siente en una seguridad que le permite manifestarse efectivamente en tu empresa. Ahora bien, aquí hay una guía de cómo puedes llevar una conversación con ese empleado tuyo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué necesitas? ¿Y qué sería un primer paso concreto para llegar de punto A a punto B? Es un primer paso para una conversación. Esto no incluye todas las preguntas que podrían surgir o todas las ideas que tú puedes recibir de ese espacio, pero sí es un primer paso hacia la acción, que va a ser importante que saca libreta y empieza a tomar estas preguntas como punto de partida para esas conversaciones uno a uno que vas a tener con tus empleados, porque yo voy a ti y tú vas a ser un líder coach. Ahora bien,
¿Qué hemos hablado hoy y en qué constituye esta cajita de herramientas que hoy dejamos aquí? Hablamos de la importancia de crear esa confianza. Siempre acuérdate de ese banco. Se deposita una vez, demostrando respeto, demostrando que valoramos a la persona, demostrándole a la persona que este es el lugar que nosotros donde lo queremos y asegurando que esas formas en que nos manejamos con ellos son positivas. Retiramos 5 veces cuando faltamos el respeto, cuando incumplimos las promesas, cuando no somos transparentes con ellos. Así que como ya sabes la ecuación, que retiras 5 por cada depósito, asegúrate que no estés en bancarrota con tu equipo de trabajo. Practica la inteligencia emocional. Tienes que entender dónde tú estás, tienes que entender cómo tú te manifiestas en tus emociones y si en algún momento encuentras que no estás sabiendo manejar tus emociones de forma apropiada, es momento de buscar ayuda, porque la ayuda a tiempo resuelve 20 problemas y en las empresas se manifiesta en el profit and loss, o en las ganancias y las pérdidas que vas a tener en tu empresa si no buscas la ayuda a tiempo. Practica esa inteligencia emocional. Por último, desarrolla esa accountability. ¿Y cómo hablamos aquí de accountability? En términos de supervisora coach, teniendo esas conversaciones transformadoras, asegurando ese feedback de avance, asegurando preguntar más que decir y asegurando que puedas construir esa relación positiva que permita asegurar, ¿verdad?, la seguridad psicológica de tu equipo de trabajo. Así que hoy que has escuchado todo esto, necesito que te acciones. Escribe una acción concreta que vas a realizar, que te comprometes contigo mismo a realizar para convertirte de supervisor a coach. Gracias.